El viento aullaba en el cañón mientras Lauren Powell se pegaba contra la puerta de madera tosca, con el corazón latiéndole como un pájaro enjaulado, desesperado por salir. A través de los huecos de las tablas desgastadas, podía ver la silueta del hombre que la había estado siguiendo durante 3 días. Su enorme figura se recortaba contra la luz moribunda del atardecer en la montaña. «Me han dicho que estás sola aquí arriba», dijo con voz grave y profunda, como piedras cayendo por un acantilado. «Déjame darte hijos, mujer». Las palabras le helaban las venas, pero algo en su tono la hizo detenerse. No había amenaza en él, ni insinuación de violencia. En cambio, había algo completamente diferente, algo que le llevaría semanas comprender al recordar este momento que lo cambió todo. Pero para comprender cómo Lauren Powell acabó atrincherada en una cabaña abandonada en lo alto de las montañas rocosas de Colorado, enfrentándose a un hombre de las montañas cuya reputación le precedía como el trueno al relámpago, debemos volver al lugar donde todo comenzó. 3 meses antes, el sol de la mañana había pintado las calles de Denver con tonos dorados y ámbar, cuando Lauren bajó del andén del tren, con su única bolsa de viaje agarrada con fuerza entre sus manos enguantadas. Era el año 1887 y la ciudad bullía con la energía de un lugar que aún crecía, que aún aspiraba a algo más grande que sí mismo. Pero los ojos de Lauren no mostraban asombro ante las bulliciosas calles, ni ante las magníficas cimas de las montañas, que se alzaban como antiguos centinelas en la distancia. Sus ojos solo mostraban el vacío de una mujer que había perdido todo lo que le importaba. El telegrama que la había convocado al oeste aún estaba arrugado en el bolsillo de su abrigo, desgastado por haberlo leído repetidamente. Su tía abuela Millicent le había dejado una pequeña granja en las montañas, un último regalo de una mujer que Lauren apenas recordaba. Era todo lo que le quedaba en el mundo después de que la tuberculosis se llevara a su marido y a su hijo pequeño con un mes de diferencia, dejándola sin nada más que deudas y un dolor que se le metía en los huesos como el frío del invierno. Había vendido todo lo de valor que tenía en Boston, pagado las deudas que pudo y comprado un billete de tren hacia el oeste con lo poco que le quedaba. La granja representaba una esperanza, o al menos la posibilidad de sobrevivir. No tenía otra opción, ni familia, ni perspectivas. A sus 26 años, Lauren Powell empezaba de cero con nada más que la ropa que llevaba puesta y una determinación forjada en el crisol de la pérdida. La pensión donde pasó su primera noche en Denver estaba limpia, pero era austera, llena de gente que también huía de algo o corría hacia otra cosa. La propietaria, una mujer curtida llamada señora Henderson, miró a Lauren con los ojos entendidos de alguien que había visto pasar por sus puertas a muchas almas rotas. «Te diriges a las tierras altas», observó la señora Henderson, mientras le servía a Lauren un sencillo desayuno de huevos y galletas. No era una pregunta. Mucha gente cree que puede triunfar allí arriba. La mayoría vuelve antes de la primera nevada. Lauren sorbió su café, negro y amargo, y miró fijamente a los ojos de la anciana. «No volveré». Algo en su voz, tal vez la tranquila firmeza con la que lo dijo, hizo que la señora Henderson asintiera con lo que podría haber sido respeto. «Entonces necesitarás provisiones y tendrás que conocer a la gente de la montaña». ¿La gente de la montaña? Lauren había oído rumores sobre ellos incluso en Boston, historias que bajaban de las altas cumbres como el agua de deshielo en primavera. Hombres que habían dado la espalda a la civilización y vivían según sus propias reglas en la naturaleza salvaje. Algunos decían que eran peligrosos, otros afirmaban que simplemente eran diferentes, moldeados por la dura belleza de las montañas en algo que no encajaba del todo en el mundo de abajo. «Hay uno en particular que debes conocer», continuó la señora Henderson, bajando la voz al tono conspirador reservado para los chismes más importantes. «Jesse Benjamin Ross, aunque algunos dicen que ese no es su verdadero nombre. Grande como un oso y el doble de salvaje, dicen. Vive cerca de Copper Creek, a unos 30 kilómetros de donde te diriges». Lauren sintió un pequeño escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la mañana. «Es peligroso». La señora Henderson se quedó callada durante un largo momento, reflexionando. «Depende de a quién le preguntes.
Los mineros dicen que les ha ayudado a salir de más de un apuro cuando el tiempo empeoraba o se agotaban las concesiones. Pero la gente del pueblo cuenta otras historias. Dicen que no les sirve la civilización, ni las leyes, ni el comportamiento adecuado. La anciana se inclinó hacia ella y le habló en un susurro. Dicen que lleva casi 10 años solo allí desde que ocurrió lo que fuera que le llevó a abandonar el mundo. Y dicen, hizo una pausa dramática, que ha estado buscando a una mujer lo suficientemente fuerte como para sobrevivir en su mundo. Lauren dejó la taza de café con un golpe seco contra el platillo. Bueno, no la encontrará en mí. Voy a las montañas para estar sola, no para encontrar compañía. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, algo se agitó en lo más profundo de su memoria. Un sueño que había tenido en el tren, vívido y extraño. La silueta de un hombre contra la puesta de sol, una voz que llamaba a través del viento. Sacudió la cabeza, descartándolo como producto de una mente agotada y demasiadas historias. La tienda de suministros era una revelación de caos organizado. Cada centímetro de espacio repleto de las herramientas y provisiones necesarias para sobrevivir en la naturaleza. El propietario, un hombre delgado llamado Jeremiah, que parecía conocer el peso y el precio de todo lo que había en su tienda, miró la modesta lista de Lauren con ojos escépticos. Señora, con todo respeto, estos suministros no son suficientes para pasar el invierno, y mucho menos para establecer una granja en condiciones. Lauren contó el dinero que le quedaba 2 veces, luego una tercera, con la esperanza de que las cifras cambiaran de alguna manera. No fue así, es lo que puedo permitirme. Jeremiah estudió su rostro, fijándose en la determinación de su mandíbula, la forma en que se mantenía erguida a pesar del evidente peso de sus circunstancias. Algo en su porte debió de impresionarle, porque desapareció en la trastienda y regresó con varios artículos adicionales. Los pidió un cliente que nunca vino a recogerlos. Dijo, sin mirarla a los ojos, llevan meses ocupando espacio. Me harías un favor si me los quitases de las manos. Lauren sabía reconocer la caridad cuando la veía, pero también sabía reconocer la supervivencia cuando la veía. Los suministros adicionales significarían la diferencia entre simplemente existir y tener realmente la oportunidad de construir algo. Los aceptó con dignidad y gratitud, añadiendo a Jeremiah a la pequeña lista de personas que le habían mostrado amabilidad en un mundo en el que cada vez escaseaba más. El viaje en carreta hacia las montañas fue un viaje a otro mundo completamente diferente. A medida que la altitud aumentaba y el aire se volvía más enrarecido, el paisaje se transformó de las colinas onduladas que rodeaban Denver en algo salvaje y magnífico. Los bosques de pinos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, interrumpidos por prados cubiertos de flores silvestres y arroyos cristalinos que corrían sobre lechos de piedras lisas. El conductor, un hombre canoso llamado Samuel, que llevaba 20 años haciendo este recorrido, señalaba los puntos de referencia a medida que subían. Eso es Widow's Peak, dijo, indicando una afilada aguja de roca que se elevaba del bosque circundante como un dedo acusador. Y allí, ese es el comienzo del territorio de Benjamin Ross. Lauren siguió su dedo hasta un valle que parecía de alguna manera diferente a los otros por los que habían pasado. Los árboles eran más densos allí, las sombras más profundas. Incluso desde la distancia, parecía un lugar aparte, un reino gobernado por reglas diferentes a las del mundo civilizado que se extendía más abajo. ¿Lo conociste alguna vez?, preguntó, sorprendida por su propia curiosidad. Samuel se quedó callado durante tanto tiempo que Lauren pensó que tal vez no respondería. Finalmente, habló, con voz pensativa. Hace 3 inviernos, bajaba de la montaña cuando me sorprendió una ventisca. Debería haber sido el fin para mí y mis caballos. Pero él apareció de entre la tormenta como una especie de espíritu. Nos llevó a un refugio. Nos mantuvo con vida durante lo peor de la tormenta. Hizo una pausa, con las manos firmes sobre las riendas, mientras atravesaban un tramo especialmente peligroso de la carretera de montaña. Nunca hablaba mucho, solo hacía lo que había que hacer. Cuando pasó la tormenta, se había ido. Dejó suficiente leña para una semana
y carne fresca colgada en el refugio. Nunca pidió agradecimiento. Nunca esperó pago alguno. «Parece un buen hombre», dijo Lauren con cautela. La risa de Samuel era seca como las hojas otoñales. «Bueno, malo, esas palabras no significan mucho aquí arriba. Él es lo que las montañas hicieron de él, y a las montañas no les importan nuestras ideas sobre lo que está bien y lo que está mal. Solo les importa la supervivencia. La granja, cuando finalmente llegaron a ella, era mejor y peor de lo que Lauren había imaginado. La cabaña estaba sólidamente construida, con troncos cuidadosamente encajados y sellados contra las inclemencias del tiempo. Pero llevaba 2 años vacía desde la muerte de su tía abuela, y el abandono había hecho mella. El techo necesitaba reparaciones, las ventanas necesitaban ser reemplazadas, y el pequeño granero parecía a punto de derrumbarse bajo el peso de la nieve acumulada del invierno anterior. Pero la ubicación era magnífica. La cabaña se encontraba en un pequeño prado rodeado de pinos imponentes, con un arroyo cristalino que discurría por uno de los límites de la propiedad. Las montañas se alzaban a ambos lados como las paredes de una catedral, y el silencio era tan absoluto que parecía tener peso y sustancia. Samuel la ayudó a descargar los suministros, y su expresión se volvió más preocupada al darse cuenta del alcance del trabajo que les esperaba. «Señora, no me gusta meterme donde no me llaman, pero este es un lugar difícil para cualquiera. Para una mujer sola», añadió, sacudiendo la cabeza. Lauren se quedó en la puerta de la cabaña, contemplando la vasta naturaleza salvaje que ahora era su hogar. El aislamiento que le había parecido una bendición cuando planeaba su huida de Boston, ahora le resultaba abrumador, presionándola como un peso físico. Pero detrás de ella quedaba todo lo que había perdido, y delante tenía el único futuro que podía imaginar. «Me las arreglaré», dijo, y esperó que fuera cierto. Las primeras semanas fueron una mezcla de trabajo agotador y pequeñas victorias. Lauren se dedicó en cuerpo y alma a hacer habitable la cabaña, reparando el techo con material recogido del granero derruido, sustituyendo los cristales rotos de las ventanas por papel aceitado que dejaba pasar la luz y protegía del viento. Aprendió a cortar leña con un hacha que al principio le parecía imposiblemente pesada, pero que poco a poco se convirtió en una extensión de su voluntad. Aprendió a encender el fuego en la temperamental estufa, a conservar los alimentos sin las comodidades de la civilización, a leer el cielo en busca de señales de cambios meteorológicos. El trabajo físico era agotador, pero tenía un propósito más allá de la mera supervivencia. Cada golpe de hacha, cada tabla clavada en su sitio, cada pequeña mejora en su nuevo hogar, era una declaración de su intención de sobrevivir, de construir algo a partir de las cenizas de su antigua vida. El trabajo mantenía sus manos ocupadas y su mente distraída, dejándole poco tiempo para el dolor que aún acechaba en los momentos de tranquilidad. Pero las montañas tenían sus propios ritmos, sus propias exigencias. A medida que el verano avanzaba hacia el otoño, Lauren comenzó a comprender el verdadero alcance del reto que había emprendido. La temporada de cultivo a esa altitud era corta y había llegado demasiado tarde para plantar más que un pequeño huerto. Sus provisiones, cuidadosamente racionadas, no durarían todo el invierno en la montaña. Necesitaba encontrar fuentes adicionales de alimento y combustible. Necesitaba aprender habilidades que ninguna escuela de Boston le había enseñado jamás. Fue durante una de sus expediciones en busca de comida cuando encontró por primera vez señales de su misterioso vecino. Había seguido un rastro de animales más adentro del bosque de lo que se había aventurado antes, buscando las bayas silvestres que la señora Henderson le había dicho que crecían en las tierras altas. El rastro la llevó a través de un bosquecillo de álamos, cuyas hojas susurraban secretos con la brisa de la montaña, y luego se abrió a un pequeño claro. En el centro del claro había una estructura que dejó a Lauren sin aliento. No era exactamente una cabaña, ni tampoco un refugio, sino algo intermedio. Construida con troncos y piedras, con una maestría que denotaba años de experiencia, parecía surgir del propio paisaje, tan natural como los árboles que la rodeaban. El humo salía de una chimenea de piedra, y el aroma de la leña y la carne cocinándose flotaba en el aire. Lauren sabía que debía marcharse,
retirarse a su propio territorio y ocuparse de sus asuntos. Pero algo la retenía allí, escondida entre los álamos, observando. Había algo en ese lugar que hablaba de una soledad elegida en lugar de impuesta, de una vida deliberadamente construida en lugar de simplemente soportada. Un ruido detrás de ella la hizo volverse, y su corazón casi se detuvo. Un hombre estaba de pie al borde del claro, tan quieto que parecía esculpido en la propia roca de la montaña. Era alto y de hombros anchos, con el pelo oscuro que le caía más allá del cuello y una barba que delataba meses sin afeitarse. Su ropa era práctica y estaba bien cuidada, el tipo de prendas elegidas por su durabilidad más que por su estilo. Pero fueron sus ojos los que llamaron su atención, oscuros y atentos, y completamente impasibles, como si supiera que ella estaba allí desde el principio. Durante un largo momento, se limitaron a mirarse a través del claro. Lauren sintió que se le cortaba la respiración, no por miedo, sino por algo completamente diferente, algo que no podía nombrar. Había algo salvaje en él que debería haberla asustado, pero en cambio despertó algo en lo más profundo de su pecho, un reconocimiento que eludía por completo el pensamiento racional. Entonces él no se acercó a ella, sino que se alejó, desapareciendo en el bosque con un silencio que parecía imposible para un hombre de su tamaño. Lauren permaneció inmóvil entre los álamos durante varios minutos después de que él se marchara, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que se oía a kilómetros de distancia. Cuando finalmente regresó a su cabaña, llevaba consigo la imagen de aquellos ojos oscuros con la extraña certeza de que su vida en las montañas acababa de complicarse mucho más. Esa noche se quedó despierta en su estrecha cama, escuchando los sonidos del bosque y pensando en el hombre del claro. Benjamin Ross. Tenía que ser el hombre de la montaña del que le había advertido la señora Henderson, el que vivía según sus propias reglas en la naturaleza. Pero el hombre que había visto no se ajustaba del todo a las historias. No había ninguna amenaza en su porte ni en su quietud. En todo caso, parecía tan sorprendido de verla como ella de encontrarse con él. A la mañana siguiente llegó la primera helada de la temporada. Delicados dibujos plateados en las ventanas que reflejaban la luz del sol matutino como diamantes esparcidos. Lauren se despertó y encontró su cubo de agua cubierto de hielo y su aliento visible en el aire frío de la cabaña. El invierno se acercaba a las tierras altas y ella no estaba preparada. Pasó el día trabajando en su reserva de leña, partiendo troncos con una determinación nacida de la necesidad. El trabajo físico le ayudó a acallar las preguntas que la habían mantenido despierta y a centrarse en las exigencias inmediatas de la supervivencia. Pero cuando el sol comenzó a ponerse detrás de los picos occidentales, pintando el cielo de tonos dorados y carmesí, se encontró mirando hacia el bosque donde se había encontrado con Benjamin Ross. El sonido de unos pasos que se acercaban la hizo volverse, con el hacha aún en las manos. Una figura emergió de entre los árboles y Lauren contuvo el aliento al reconocer al hombre del claro. A la luz del día parecía aún más grande, aún más imponente, pero tenía las manos vacías y se acercaba de forma lenta y deliberada, con la clara intención de no asustarla. Se detuvo en el borde de su patio despejado, a una distancia respetuosa, y la observó durante un largo momento. De cerca, Lauren pudo ver que su rostro estaba curtido por años de sol y viento de montaña, marcado por arrugas que hablaban tanto de risas como de tristeza. Sus ojos oscuros reflejaban una inteligencia que desmentía las historias salvajes que se contaban sobre él en los pueblos de abajo. «Señora», dijo finalmente, con voz grave y áspera por la falta de uso, «me llamo Benjamin Ross. Vivo al otro lado de la colina». Lauren dejó el hacha con cuidado, muy consciente de cómo debía de estar, con el pelo suelto y el vestido manchado de tierra y astillas de madera. «Lauren Powell, heredé este lugar de mi tía abuela». Él asintió, con la cabeza, como si eso confirmara algo que ya sabía. Millicent era una buena mujer. Siento su pérdida. La sencilla condolencia, sin elaboraciones ni falsos sentimientos, tocó algo en Lauren que ella creía inalcanzable. Por un momento, el dolor amenazó con abrumarla de nuevo, pero lo reprimió y enderezó los hombros. «Gracias. Me dejó bien provista». No era del todo cierto,
pero el orgullo le exigía no parecer tan desesperada como se sentía. Los ojos de Benjamin se posaron en su pequeña pila de leña, su cabaña parcialmente reparada, el jardín que ya había sucumbido a las heladas. Cuando su mirada volvió a su rostro, había algo en ella que podría haber sido comprensión. El invierno llega temprano aquí arriba, dijo, y se queda hasta tarde. La primera tormenta podría llegar en cualquier momento. Lauren sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la tarde. Me las arreglaré. Estoy seguro de que sí. Su tono no tenía nada de condescendencia, sin duda. Pero si necesitas algo, cualquier cosa, mi casa está a unos 5 kilómetros al noreste. Sigue el arroyo río arriba. Luego toma el sendero que se bifurca hacia Copper Peak. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. Mañana por la noche llegará una tormenta. Por el aspecto del cielo, será una de las grandes. Quizá quieras asegurarte de que tu techo es sólido. Luego se marchó, desapareciendo en el bosque con ese mismo silencio imposible. Lauren se quedó de pie en su jardín mientras la oscuridad la envolvía, preguntándose por qué un hombre con una reputación tan temible se había tomado la molestia de advertir a una desconocida sobre el tiempo. Cuando llegó la tormenta, fue tal y como Benjamin había predicho, e incluso peor. La nieve caía en copos gruesos y pesados que se acumulaban rápidamente en el techo y bloqueaban las ventanas. El viento aullaba a través del cañón como un ser vivo, sacudiendo las paredes de la cabaña y haciendo que el humo volviera a bajar por la chimenea. Lauren se acurrucó junto a la estufa, alimentándola con leña cuidadosamente racionada y escuchando la tormenta que rugía afuera. Al segundo día se dio cuenta de que estaba en serios problemas. La nieve era más profunda de lo que había imaginado y su suministro de leña se estaba agotando más rápido de lo que había calculado. El frío era intenso y se filtraba a través de las paredes de la cabaña, a pesar de sus esfuerzos por sellar las grietas. Peor aún, el peso de la nieve acumulada provocaba crujidos y gemidos alarmantes en las vigas del techo. A la tercera mañana, el sonido que tanto temía finalmente llegó. Un crujido agudo resonó en la cabaña, seguido del siniestro gemido de la madera sometida a tensión. Lauren levantó la vista y vio un hundimiento en el techo que no estaba allí la noche anterior. La nieve comenzaba a filtrarse por los huecos de las tablas y podía oír cómo se acumulaba más en la zona dañada con cada ráfaga de viento. Sabía que debía salir y tratar de quitar la nieve del techo antes de que se derrumbara por completo. Pero la tormenta seguía arreciando y ella no tenía escalera, ni forma segura de llegar a la zona problemática. Lo único que podía hacer era acurrucarse junto a la estufa y esperar a que la estructura aguantara hasta que mejorara el tiempo. El sonido de alguien moviéndose fuera llegó justo después del amanecer del cuarto día. Lauren pegó la cara a la ventana, tratando de ver a través de la nieve que se había acumulado contra el cristal. Una gran figura estaba trabajando en su techo, quitando la nieve con movimientos eficientes y expertos. A pesar de la tormenta, reconoció a Benjamin Ross. Para cuando logró abrir la puerta a pesar de la nieve acumulada, él ya había quitado la mayor parte del peso acumulado de la sección dañada y estaba examinando la viga rota con competencia profesional. La miró, con el pelo y la barba cubiertos de nieve y su aliento formando nubes en el aire gélido. Las vigas están agrietadas, pero aguantarán si conseguimos algo de apoyo debajo, le dijo. ¿Tienes alguna herramienta? Lauren fue a buscar las herramientas que tenía. Observando con asombro cómo Benjamin trabajaba con la habilidad que le daban años de resolver problemas en la naturaleza, él reforzó la viga dañada con un soporte improvisado, tapó los huecos más graves con materiales que había traído de sus propias provisiones y quitó la nieve del resto del techo con la eficiencia de un hombre que había hecho ese trabajo innumerables veces. Cuando finalmente bajó, Lauren lo estaba esperando con café caliente y lo más parecido a una comida decente que pudo preparar con sus escasos provisiones. Se sentaron en la pequeña cocina, en un silencio más cómodo que incómodo, mientras la tormenta seguía rugiendo afuera. Gracias, dijo Lawrence finalmente. No sé qué habría pasado si no hubieras venido. Benjamin envolvió la taza de café con sus grandes manos y la miró a la cara a la luz de la lámpara. Habrías encontrado alguna solución,
Eres más fuerte de lo que pareces. ¿Cómo lo sabes? La mayoría de la gente habría desistido y habría regresado al pueblo a estas alturas. Tú sigues aquí. Había algo en su tono que hizo que Lauren lo mirara más de cerca. A la cálida luz de la cabaña, podía ver detalles que habían quedado ocultos en las sombras del bosque. Sus manos, aunque callosas y marcadas por años de duro trabajo, se movían con una delicadeza sorprendente. Sus ojos, cuando se encontraron con los de ella, tenían una profundidad que hablaba de inteligencia y dolor, y una soledad que coincidía con la de ella. ¿Por qué has venido aquí?, le preguntó. A las montañas, quiero decir. Benjamin se quedó callado durante tanto tiempo que Lauren pensó que quizá no respondería. Cuando finalmente habló, su voz era cuidadosamente neutra. A veces un hombre necesita alejarse del mundo por un tiempo. A veces ese tiempo se convierte en años. Y a veces una mujer necesita lo mismo. Asintió él y se entendieron sin necesidad de más explicaciones. Ambos eran refugiados de vidas que se habían vuelto insoportables. Ambos buscaban en la naturaleza algo que la civilización no podía proporcionarles. La tormenta finalmente amainó al quinto día, dejando tras de sí un mundo transformado. La nieve cubría el prado con un manto de 1 metro de espesor, convirtiendo los puntos de referencia familiares en esculturas abstractas. El aire era cristalino y tan frío que parecía sonar como una campana cuando Lauren salió a evaluar los daños. Benjamin llevaba ya horas levantado. Se dio cuenta al ver el camino que había despejado desde su puerta hasta la pila de leña y la ordenada pila de leña que había repuesto de algún sitio. No se le veía por ninguna parte, pero sus huellas conducían hacia el bosque, y ella sabía que había regresado a su propio territorio. Durante las semanas siguientes, a medida que el otoño daba paso al invierno, Lauren se encontró pensando en su misterioso vecino más a menudo de lo que quería admitir. No volvió a verlo, pero las señales de su presencia aparecían regularmente alrededor de su casa. Un cadáver de ciervo colgaba de un árbol al borde de su claro, debidamente preparado y listo para su conservación. Su pila de leña se reponía misteriosamente durante la noche. Los puntos débiles en la defensa de su cabaña se reforzaron con materiales que aparecieron como por arte de magia. Nunca lo vio haciendo estas cosas. Nunca lo sorprendió ayudándola. Pero sabía que era Benjamin. Lo sabía con una certeza que provenía de un entendimiento más profundo que el que podía proporcionar la lógica. Él la cuidaba, la protegía a su manera silenciosa, sin pedir nada a cambio. Darse cuenta de esto debería haberla incomodado. Había venido a las montañas para estar sola, para escapar de las complicaciones de las relaciones humanas. Pero en lugar de sentirse agobiada, se sintió extrañamente reconfortada al saber que alguien se preocupaba por si sobrevivía al invierno. La primera gran tormenta de nieve de la temporada llegó a principios de diciembre. Un monstruo rugiente de viento y nieve que duró 6 días. Lauren la pasó en su cabaña reforzada, cálida y bien abastecida gracias a las contribuciones anónimas de Benjamin. Cuando la tormenta finalmente pasó, se despertó y encontró un camino despejado desde su puerta hasta el arroyo y un mensaje escrito en la nieve cerca de su pila de leña. Se avecinan más tormentas. Manténgase abrigada. Las sencillas palabras escritas con la cuidadosa letra de Benjamin hicieron que algo cálido floreciera en el pecho de Lauren. Se quedó de pie en la nieve durante mucho tiempo, mirando el mensaje antes de que el viento comenzara a borrarlo letra a letra. Esa noche, tomó una decisión que la sorprendió. Preparó una comida adecuada, la mejor que pudo con sus provisiones, y la metió en una cesta junto con una barra de pan que había horneado esa mañana. Luego se puso su ropa más abrigada y se adentró en el bosque, siguiendo las indicaciones de Benjamin para llegar a su casa. El viaje de 3 millas le llevó más de 1 hora en la nieve profunda, pero Lauren era ahora más fuerte que cuando llegó por primera vez a las montañas. Las exigencias físicas de su nueva vida la habían cambiado, desarrollando músculos y resistencia que nunca había tenido. Y lo que es más importante, le había dado una confianza en sus propias capacidades que nunca había sabido que podía tener. La casa de Benjamin, cuando finalmente llegó a ella, era todo lo que había esperado,
y nada de lo que había imaginado. La estructura era más grande que su propia cabaña, construida con un tipo de artesanía que denotaba tanto habilidad como tiempo. Pero fue el entorno lo que le dejó sin aliento. La cabaña se encontraba en un anfiteatro natural de piedra y madera, protegida de los vientos más fuertes, pero abierta al sol del sur. Una fuente termal humeaba en una piscina natural cercana, y el sonido del agua corriendo proporcionaba un fondo constante y relajante. Benjamin salió de la cabaña cuando ella se acercó, moviéndose con la misma deliberación cuidadosa que ella había llegado a asociar con él. A la luz de la lámpara que se filtraba por las ventanas, parecía salido de un cuento de hadas, una figura de mito y leyenda hecha realidad. Lauren. Su nombre en sus labios sonaba diferente de alguna manera, cargado de un significado que ella no lograba descifrar. ¿Va todo bien? Levantó la cesta, sintiéndose de repente tonta. He traído la cena para agradecerle toda su ayuda. Algo cambió en su expresión. La sorpresa dio paso a algo que podría haber sido placer. No tenías por qué hacerlo. Quería hacerlo. Él la observó detenidamente durante un largo momento y luego se hizo a un lado para dejarla entrar en su casa. El interior era una revelación de comodidad y artesanía. La sala principal estaba dominada por una enorme chimenea de piedra que irradiaba calor por todo el espacio. Los muebles hechos a mano, sencillos pero de bella factura, servían para sentarse y guardar cosas. Los libros se alineaban en las estanterías a lo largo de una pared. Más libros de los que Lauren habría esperado encontrar en un lugar tan remoto. «Tú lees», dijo ella, pasando los dedos por el lomo de un volumen de Shakespeare. «Los inviernos son largos», respondió Benjamin con sencillez. Un hombre necesita algo en qué ocupar su mente. Compartieron la comida que ella había traído, sentados junto al fuego, mientras la nieve comenzaba a caer de nuevo fuera. La conversación fluyó con más facilidad de lo que Lauren había esperado, abarcando desde cuestiones prácticas sobre la supervivencia en la montaña hasta discusiones más filosóficas sobre libros e ideas. Lauren descubrió que Benjamin era mucho más culto de lo que sugería su reputación. Un hombre que había elegido la soledad no por ignorancia, sino por un profundo conocimiento tanto de la civilización como de sus limitaciones. «¿Qué hacía antes?», preguntó Lauren cuando se hizo tarde. «¿Antes de venir a las montañas?». Benjamin se quedó mirando el fuego durante un largo rato, con una expresión indescifrable. Entonces era un hombre diferente. Tenía una vida diferente, responsabilidades diferentes, fracasos diferentes. El dolor en su voz era inconfundible, y Lauren lo reconoció porque coincidía con el suyo. Ambos llevaban consigo heridas que los habían llevado a buscar la curación en la naturaleza. Ambos intentaban construir nuevas vidas a partir de las ruinas de las antiguas. «Perdí a mi marido y a mi hijo», dijo ella en voz baja. «La tuberculosis se los llevó a ambos en un mes. No pude quedarme en Boston después de eso. Demasiados recuerdos, demasiados fantasmas». Los ojos de Benjamin encontraron los de ella a través de la luz del fuego. «Lo siento. Es una carga muy pesada». «¿Cuál es tu carga?». Estuvo callado tanto tiempo que Lauren pensó que no iba a responder. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Yo era soldado. Hice cosas en la guerra que un hombre no debería hacer. Volví a casa y descubrí que mi esposa había muerto mientras yo estaba fuera. Murió pensando que nunca volvería. Mi hija», su voz se quebró ligeramente. «Mi hija no me conocía. Yo era un extraño para ella y ella tenía miedo». El dolor de su confesión era crudo e inmediato, y Lauren sintió cómo se le partía el corazón por este hombre que había perdido todo lo que le importaba y se culpaba a sí mismo por la pérdida. Sin pensarlo, se inclinó hacia él y le tomó la mano entre las suyas. «No fue culpa tuya», dijo con firmeza. «La guerra, la muerte de tu esposa, nada de eso fue culpa tuya». Benjamin miró sus manos entrelazadas con una expresión de asombro. «¿Cómo puedes estar tan segura?». «Porque he aprendido la diferencia entre las cosas que podemos controlar y las que no. El dolor te enseña eso, si lo dejas». Después de eso se sentaron en un cómodo silencio, con las manos aún entrelazadas, viendo cómo el fuego se reducía a brasas. Afuera, la nieve seguía cayendo. Pero dentro de la cabaña de Benjamin,
Lauren sintió una paz que no había conocido desde antes de que comenzaran sus propias pérdidas. Cuando finalmente se levantó para irse, Benjamin insistió en acompañarla a casa, llevando una linterna para iluminar su camino a través del bosque. En su puerta, Puyam se detuvieron, ninguno de los dos preparado para terminar la velada. La nieve había cesado y el cielo comenzaba a despejarse, revelando estrellas tan brillantes que parecían lo suficientemente cercanas como para tocarlas. Gracias, dijo Lauren, por la cena, por la compañía, por todo lo que has hecho para ayudarme. Gracias por venir. Hacía mucho tiempo que no tenía a nadie con quien compartir una comida. Había algo en su voz, una soledad tan profunda que le hizo doler el pecho a Lauren. Impulsivamente, se puso de puntillas y le besó en la mejilla. Un breve contacto que los dejó a ambos sin aliento. Buenas noches, Benjamin. Buenas noches, Lauren. Ella observó desde su ventana cómo la luz de su linterna desaparecía en el bosque, llevándolo de vuelta a su solitaria casa. Pero la soledad ahora se sentía diferente, menos como un aislamiento y más como una elección que podía cambiarse si se presentaban las razones adecuadas. El invierno se intensificó, trayendo tormenta tras tormenta que sepultaron las tierras altas bajo capas de nieve y hielo. Pero Lauren ya no luchaba por sobrevivir. Entre la ayuda anónima de Benjamin y su propia competencia cada vez mayor, había logrado una especie de equilibrio con el entorno montañoso. Y lo que es más importante, había comenzado a sanar las pérdidas que la habían llevado al oeste. Benjamin la visitaba con más frecuencia ahora, a veces con ayuda práctica, a veces simplemente para conversar y hacerle compañía. Desarrollaron una rutina de comidas compartidas y tardes tranquilas junto al fuego, hablando de libros e ideas y de los pequeños detalles de la vida cotidiana. Lauren se encontró esperando sus visitas con una ilusión que no tenía nada que ver con necesidades prácticas, y sí con la creciente conexión entre ellos. Pero era más que simple compañía. Lauren se estaba enamorando, aunque tenía cuidado de no examinar ese sentimiento demasiado de cerca. Benjamin Ross era diferente a cualquier hombre que hubiera conocido. Las dificultades lo habían convertido en alguien más gentil y fuerte que los hombres civilizados de su vida anterior. Sus manos podían partir leña con una eficacia devastadora o tocar su rostro con la suavidad de una mariposa. Su voz podía llamar la atención al otro lado de un cañón o susurrar palabras cariñosas que aceleraban su corazón. Ella sentía que él sentía la misma atracción, lo veía en la forma en que sus ojos seguían sus movimientos. Lo oía en el cuidadoso control de su voz cuando pronunciaba su nombre. Pero él mantenía una distancia prudente, sin presumir, sin presionar, como si temiera que demasiada presión la alejara. El punto de inflexión llegó una noche de febrero, cuando otra tormenta de nieve atrapó a Benjamin en su cabaña. La tormenta había golpeado con una rapidez inusual, y cuando se dieron cuenta de su gravedad, la visibilidad era demasiado mala para que él pudiera regresar a salvo a su casa. Lauren le ofreció su cama mientras ella se acomodaba en la silla junto al fuego, pero Benjamin se negó, insistiendo en que estaría cómodo en el suelo. Permanecieron despiertos en la oscuridad, escuchando el aullido del viento alrededor de la cabaña, ambos muy conscientes de la presencia del otro. Finalmente, Lauren habló en la oscuridad. «Benjamin, ¿estás despierto?» «Sí, tengo frío». Era una simple afirmación, pero ambos comprendieron su significado más profundo. Tras un momento de silencio, ella lo oyó levantarse de su improvisada cama en el suelo. La cabaña era tan pequeña que él llegó hasta ella en 3 pasos, su presencia una cálida sombra en la oscuridad. «¿Estás segura?», preguntó en voz baja. En respuesta, Lauren retiró las mantas, haciéndole sitio a su lado. Él se acomodó junto a ella con cuidado, como si estuviera hecha de cristal, y ella se refugió en su calor con un suspiro de satisfacción que provenía de algún lugar más profundo que la comodidad física. No hicieron el amor esa noche, no hicieron nada más que abrazarse mientras la tormenta rugía fuera. Pero algo fundamental cambió entre ellos. Alguna barrera final se disolvió por la simple intimidad del calor y la confianza compartidos. Cuando Lauren se despertó a la mañana siguiente, Benjamin ya se había levantado y estaba encendiendo el fuego y preparando café.
Se movía por su pequeña cocina con la familiaridad de alguien que pertenecía a ese lugar, y esa imagen hizo que algo cálido y esperanzador floreciera en el pecho de Lauren. «Buenos días», dijo ella, estirándose lujosamente en la cálida cama. Benjamin se volvió y la sonrisa que iluminó su rostro fue como el amanecer después de una larga noche. «Buenos días, las tormentas han pasado. Va a ser un día precioso». Y lo fue. El tipo de mañana cristalina de invierno que hacía que las montañas parecieran sacadas de un sueño. Pasaron el día juntos, Benjamin ayudándola con las interminables tareas de supervivencia invernal, mientras Lauren se maravillaba de lo natural que le resultaba trabajar a su lado. Se movían juntos con la coordinación inconsciente de una pareja casada desde hacía mucho tiempo, anticipándose a las necesidades del otro, compartiendo la carga sin discusiones ni negociaciones. Esa noche, mientras estaban sentados junto al fuego compartiendo otra comida, Benjamin finalmente pronunció las palabras que se habían estado gestando entre ellos durante semanas. «Lauren, tengo que decirte algo». Ella levantó la vista de su plato y vio algo serio en su expresión. «¿Qué pasa?» «Te quiero». Las palabras salieron sin más, sin elaboraciones ni disculpas. «Sé que es complicado. No, los dos vinimos aquí para estar solos. Pero ya no puedo fingir que lo que siento por ti es solo amistad o preocupación por el prójimo». Lauren dejó el tenedor, con el corazón acelerado. Sabía que este momento iba a llegar. Había sentido el peso de los sentimientos tácitos que crecían entre ellos. Pero oír las palabras en voz alta las hizo reales de una manera que lo cambió todo. «Yo también te quiero», dijo en voz baja. No esperaba hacerlo. No quería hacerlo. Pero lo hago. Benjamin se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano, trazando suaves dibujos en su palma con el pulgar. «¿Qué significa eso para nosotros?» Era una pregunta lógica, una que Lauren se había estado haciendo durante semanas. ¿Qué significaba el amor para dos personas que habían huido al desierto para escapar de las complicaciones de las relaciones humanas? ¿Qué significaba para una mujer que había jurado no volver a arriesgar su corazón y para un hombre que se creía indigno de redención? «No lo sé», dijo ella con sinceridad, «pero sé que no quiero volver a estar sola». «Yo tampoco». Esa noche hicieron el amor por primera vez, unidos por una pasión que se había ido gestando a lo largo de meses de cortejo cauteloso y confianza creciente. Benjamin fue tierno y paciente, tratando a Lauren como si fuera algo invaluable, y ella respondió con un deseo que los sorprendió a ambos. Se movieron juntos a la luz parpadeante del fuego, dos almas dañadas que encontraban la curación en los brazos del otro. Después, mientras yacían entrelazados bajo las colchas de Lauren, Benjamin trazó patrones perezosos en su hombro desnudo y pronunció palabras que habían estado encerradas en su corazón durante años. «Nunca pensé que volvería a sentirme así. Después de la muerte de Martha, después de todo lo que pasó, pensé que esa parte de mí también había muerto». Lauren se giró entre sus brazos y le estudió el rostro a la tenue luz. «¿Cómo era tu esposa?» Benjamin se quedó callado un momento, con la mirada perdida en el recuerdo. Era buena, amable y paciente, todo lo que un hombre podría desear en una pareja. Pero éramos jóvenes cuando nos casamos, y yo era joven cuando fui a la guerra. Volví cambiado, más duro. Ella intentó comprenderlo, pero ¿cómo iba a hacerlo? Ella no había visto las cosas que yo había visto, ni había hecho las cosas que yo había hecho. ¿Y tu hija? El dolor se reflejó en su rostro. Emma. Tenía 5 años cuando volví a casa, pero tenía 3 cuando me fui. 2 años son toda una vida a esa edad. Yo era un extraño para ella y no sabía cómo ser padre de una niña que se estremecía cuando intentaba abrazarla. El corazón de Lauren se compadeció del hombre que había sido entonces, destrozado por la guerra y la pérdida, incapaz de conectar con la familia por la que había luchado para proteger. ¿Dónde está ahora? De vuelta al este con la hermana de Martha. Después de la muerte de Martha, supe que Emma estaría mejor con una familia que pudiera darle estabilidad, normalidad. Enviaba dinero cuando podía, escribía cartas que nunca eran respondidas. Probablemente ahora esté casada y tenga hijos. Yo solo soy un nombre de su pasado, si acaso. El dolor en su voz era antiguo, pero aún agudo.
Y Lauren comprendió que esa era la herida que lo había llevado a las montañas, el fracaso que atormentaba sus noches solitarias. Ella presionó sus labios contra su pecho, saboreando la sal y la tristeza. Hiciste lo que creíste mejor para ella, dijo en voz baja. Eso es lo que es el amor a veces. Dejar ir cuando aferrarse causaría más daño. ¿De verdad crees eso? Tengo que creerlo. Es la única forma en que puedo vivir con mis propias decisiones. Hablaron toda la noche, compartiendo historias y secretos, construyendo los cimientos de una verdadera intimidad que iba mucho más allá del deseo físico. Lauren le habló de su matrimonio, de la tranquila felicidad que había conocido con su marido y del dolor devastador de perderlo a él y a su hijo. Benjamin habló de la guerra, de las cosas que había visto y hecho y que aún le visitaban en pesadillas, del lento proceso de aprender a vivir con los fantasmas. Cuando amaneció sobre las montañas, habían recorrido años de dolor y curación, emergiendo a algo nuevo, frágil y precioso. Ya no eran dos figuras solitarias que se escondían del mundo, sino compañeros en el sentido más verdadero, unidos por el entendimiento y la elección, más que por las meras circunstancias. El resto del invierno pasó en una confusión de días compartidos y noches íntimas. Benjamin se movía entre las dos cabañas con cada vez más frecuencia, pasando más tiempo en la casa más pequeña de Lauren que en la suya propia. Hablaban de asuntos prácticos, de combinar sus recursos y habilidades para facilitar la supervivencia. Pero bajo las discusiones prácticas se escondían preguntas más profundas sobre lo que estaban construyendo juntos. La primavera, cuando finalmente llegó, trajo consigo esperanza e incertidumbre. La nieve comenzó a derretirse, revelando un mundo que había permanecido oculto durante meses bajo el manto invernal. Los arroyos crecían con el deshielo. Las flores silvestres brotaban entre los últimos restos de nieve y el aire se llenaba con los sonidos de la vida que regresaba. También trajo visitantes. Lauren estaba trabajando en su jardín, preparando la tierra para plantar, cuando oyó el sonido de caballos que se acercaban. Levantó la vista y vio a tres hombres cabalgando hacia su claro, con rostros duros e intenciones poco claras. Benjamin estaba en su propia cabaña, reparando el techo dañado por el invierno, demasiado lejos para ayudar si estos visitantes traían problemas. El líder del grupo, un hombre delgado con ojos fríos y una placa prendida en el chaleco, desmontó y se acercó a ella con el aire arrogante de alguien acostumbrado a la autoridad. Señora, soy el sheriff Coleman, de Leadville. Buscamos a un hombre llamado Benjamin Ross. Hemos oído que podría estar por estos lares. Lauren sintió cómo se le helaba la sangre, pero mantuvo una expresión cuidadosamente neutra. Lo siento, sheriff, pero no conozco a nadie con ese nombre. Coleman entrecerró los ojos y la estudió con la intensidad de un hombre entrenado para detectar mentiras. Es curioso porque hemos oído otra cosa. Hemos oído que aquí vivía una mujer y que Ross se había interesado mucho por su bienestar. Vivo sola, sheriff, desde que llegué el verano pasado. Uno de los otros hombres, un ayudante con una sonrisa maliciosa, tomó la palabra. ¿Le importa si echamos un vistazo para asegurarnos de que dice la verdad? Lauren sabía que no podía negarse sin levantar más sospechas, pero la idea de que esos hombres registraran su casa, violando el santuario que ella y Benjamin habían construido juntos, la llenó de ira y miedo. Por supuesto, dijo con toda la dignidad que pudo reunir, aunque no estoy segura de qué esperan encontrar. Registraron la cabaña con la minuciosidad de hombres que sabían lo que buscaban, examinando cada rincón, cada escondite. Lauren observaba con creciente temor, sabiendo que las pruebas de la presencia de Benjamin estaban por todas partes para los ojos entrenados para verlas. La ropa extra en su armario, las botas más grandes junto a la puerta, la segunda taza sobre la mesa de su desayuno de esa mañana. El sheriff Coleman salió del dormitorio con una de las camisas de Benjamin en la mano, con expresión triunfante. Una camisa muy grande para una mujer que vive sola. La mente de Lauren se aceleró, buscando una explicación que no sonara como la mentira que era. Pertenecía a mi difunto marido. Guardé algunas de sus cosas por razones sentimentales. Su difunto marido debía de ser un hombre gigantesco. Era alto. Sí.
Coleman no se lo creía. Lauren podía verlo en sus ojos. Pero antes de que pudiera insistir más, el sonido de unos pasos que se acercaban les hizo a todos volverse. Benjamin salió del bosquecillo, moviéndose con ese cuidado control que Lauren había aprendido a interpretar como que estaba preparado para la violencia. «Buenas tardes, caballeros», dijo con voz tranquila y serena. «¿Puedo ayudarles en algo?» La tensión en el claro aumentó de inmediato. Los tres agentes se dispersaron, con las manos moviéndose instintivamente hacia sus armas. Benjamin se quedó completamente quieto, pero Lauren podía ver la preparación en su postura, la forma en que sus ojos seguían la posición de cada uno de los hombres. «Benjamin Ross», dijo Coleman, y no era una pregunta. «Queda arrestado por el asesinato de James Morrison en Denver». Las palabras golpearon a Lauren como un golpe físico. Asesinato. El hombre al que amaba, el alma gentil que le había salvado la vida y la cordura, era buscado por asesinato. Miró a Benjamin, buscando en su rostro alguna señal de que se trataba de un error, algún indicio de que negaría los cargos. Pero la expresión de Benjamin seguía siendo tranquila, casi resignada. Fue en defensa propia. El sheriff Morrison sacó su arma primero. Eso lo decidirá un juez. ¿Va a venir con nosotros? No lo creo. Las palabras fueron pronunciadas en voz baja, pero tenían un tono inconfundiblemente definitivo que hizo que los ayudantes del sheriff se movieran nerviosos. Lauren vio que Coleman movía la mano hacia su arma, vio cómo la situación se estaba descontrolando y supo que tenía que actuar. «Esperen», dijo, interponiéndose entre Benjamin y el agente. «Tiene que haber otra forma de resolver esto». La risa de Coleman fue áspera. «Señora, este hombre es un fugitivo buscado. Solo hay una forma de resolver esto. ¿Y si viniera con ustedes voluntariamente? ¿Y si aceptara someterse a juicio?» «Lauren, no». La voz de Benjamin era aguda y alarmada. «No entiendes lo que estás sugiriendo». Pero Lauren lo entendía perfectamente. Entendía que Benjamin nunca se rendiría voluntariamente, que lucharía antes que dejarse capturar. Entendía que 3 hombres armados contra uno, por muy hábil que fuera, probablemente acabarían en un baño de sangre. Y entendía que no podía perderlo. No ahora. No cuando por fin se habían encontrado. «Entiendo que eres inocente», dijo ella, mirando directamente a los ojos de Benjamin. «Entiendo que la verdad saldrá a la luz en un juicio justo, y si no es así, lo afrontaremos cuando llegue el momento». En ese momento, algo pasó entre ellos, una comunicación más profunda que las palabras. Benjamin vio el miedo en sus ojos, pero también la determinación, la fe absoluta en su inocencia. Y Lawrence vio el momento en que tomó su decisión, cuando decidió confiar no solo en la fe de ella, sino en la posibilidad misma de la redención. «De acuerdo», dijo Benjamin finalmente. «Iré con usted, pero quiero su palabra de que no se molestará ni se acosará a la señora de ninguna manera». Coleman asintió, aunque su expresión seguía siendo escéptica. «No se la busca por nada. Mientras se mantenga al margen, la dejarán en paz». Los siguientes minutos transcurrieron en una confusión de preparativos y despedidas que no podían expresarse en voz alta. Benjamin reunió sus pocas pertenencias, mientras los agentes de la ley lo observaban, con movimientos cuidadosos y deliberados. Cuando estuvo listo, se acercó a Lauren por última vez. «Cuídate», le dijo en voz baja, tocando brevemente su mano con la suya. «No hagas ninguna tontería». «No lo haré», mintió ella, ya planeando exactamente el tipo de tontería contra la que él le estaba advirtiendo. Se alejaron a caballo bajo la luz del sol de la tarde. Benjamin tenía las manos atadas, pero llevaba la cabeza bien alta. Lauren los observó hasta que desaparecieron tras una curva del sendero de montaña. Luego se quedó de pie en el claro que de repente se había quedado vacío y comenzó a hacer planes. El juicio se celebró en Leadville, una tosca ciudad minera que había crecido alrededor de los yacimientos de plata de las montañas circundantes. Lauren llegó 3 días antes de que comenzara el proceso, tras vender la mayor parte de sus posesiones para pagar el viaje y el alojamiento. Alquiló una habitación en una pensión cerca del juzgado y dedicó su tiempo a informarse todo lo posible sobre el caso contra Benjamin.
La historia, tal y como se desprendía de los documentos judiciales y las crónicas periodísticas, era a la vez más sencilla y más complicada de lo que ella había esperado. James Morrison había sido un destacado hombre de negocios de Denver con intereses en la minería y el sector inmobiliario. También había sido, según varios testigos, un hombre violento con un historial de acosar a las mujeres que trabajaban en sus establecimientos. Benjamin había estado en Denver por negocios, vendiendo pieles y suministros de su casa en la montaña. Había sido testigo de cómo Morrison atacaba a una joven en un callejón detrás de uno de sus salones y había intervenido. La confrontación se intensificó cuando Morrison sacó un arma y Benjamin lo mató en lo que fue claramente un acto de defensa propia. Pero Morrison era rico y tenía buenos contactos, mientras que Benjamin era un hombre de las montañas sin vínculos con la comunidad. Los testigos del ataque habían desaparecido misteriosamente, y la joven a la que Morrison había agredido se había esfumado por completo. Sin testimonios que lo corroboraran, el relato de Benjamin sobre los hechos fue descartado como la conveniente mentira de un asesino. Lauren pasaba los días en el juzgado, observando el proceso y tomando notas minuciosas. Pasaba las tardes en los salones y pensiones, hablando con cualquiera que la escuchara, tratando de encontrar a alguien que hubiera conocido a Morrison, alguien que pudiera dar testimonio de su carácter en la historia. Era un trabajo lento y frustrante. La reputación de Morrison podía ser bien conocida en las calles, pero pocas personas estaban dispuestas a hablar en contra de un hombre muerto que tenía amigos poderosos. Los que podrían haber ayudado se habían ido o estaban demasiado asustados para involucrarse. Pero Lauren persistió, impulsada por una determinación que incluso a ella le sorprendía. La mujer afligida que había huido de Boston hacía menos de un año había desaparecido, sustituida por alguien más duro y centrado. Había encontrado su propósito en salvar al hombre que amaba y lo perseguía con una intensidad inquebrantable. El avance se produjo el cuarto día del juicio. Cuando Lauren estaba cenando en un pequeño restaurante cerca del juzgado, una mujer se acercó a su mesa, de mediana edad y nerviosa. Miró a su alrededor como si temiera que la escucharan. «Tú eres la que está haciendo preguntas sobre James Morrison», dijo la mujer sin preámbulos. Lauren asintió con la cabeza y señaló la silla vacía frente a ella. «Siéntese, por favor. ¿Puedo invitarle a cenar?» La mujer negó con la cabeza, pero siguió de pie. «No puedo quedarme mucho tiempo, pero he oído lo que está intentando hacer y pensé que debía saberlo. Morrison atacó a mi hija hace 2 años. La golpeó tan fuerte que casi muere. Pero cuando intentamos presentar cargos, sus abogados nos dejaron claro que nos arrepentiríamos si seguíamos adelante con el asunto. ¿Estaría dispuesta su hija a testificar? Está muerta. Se quitó la vida 6 meses después del ataque. No pudo soportar lo que él le había hecho. El dolor de la mujer era crudo e inmediato, y Lauren sintió la angustia por la pérdida de esta madre, pero también sintió una chispa de esperanza. Aquí había alguien con conocimiento directo del carácter de Morrison, alguien con motivos para querer que se supiera la verdad. «Siento mucho su pérdida», dijo Lauren con delicadeza, «pero si testificara sobre lo que Morrison le hizo a su hija, podría ayudar a demostrar que Benjamin Ross decía la verdad sobre la defensa de otra mujer». La mujer se quedó callada durante un largo rato, luchando entre el miedo, el dolor y el deseo de justicia. Finalmente, asintió con la cabeza. «Lo haré. Ese monstruo destruyó mi familia. Si puedo ayudar a evitar que se le recuerde como una especie de santo, entonces encontraré el valor». La mujer se llamaba Margaret Chen, y su testimonio al día siguiente lo cambió todo. Habló en voz baja pero con claridad sobre el ataque de Morrison a su hija, sobre las amenazas que le siguieron, sobre la lenta destrucción del espíritu de una joven por parte de un hombre que creía que su riqueza le hacía intocable. La fiscalía se opuso, alegando que el testimonio era irrelevante para el caso en cuestión. Pero el juez, un hombre imparcial llamado Harrison, que había visto suficiente justicia fronteriza como para reconocer la verdadera, permitió que Margaret continuara. Sus palabras abrieron las compuertas. Otros testigos se presentaron, personas que antes habían estado demasiado asustadas para hablar, pero que encontraron valor en el ejemplo de Margaret.
Contaron historias sobre la violencia de Morrison, su abuso de poder, su historial de agresiones a mujeres con total impunidad. Surgió un patrón que lo pintaba no como el ciudadano honrado que sus abogados habían descrito, sino como un depredador que había utilizado su posición para victimizar a los vulnerables. El abogado de Benjamin, un joven llamado David Walsh, que había aceptado el caso más por idealismo que por expectativas de pago, aprovechó el nuevo testimonio para construir un caso convincente de legítima defensa. Argumentó que Benjamin no solo había actuado para proteger a una mujer, sino para detener a un hombre cuyo patrón de violencia había aterrorizado a la comunidad durante años. Lauren observó desde la galería cómo cambiaba el rumbo del juicio. Vio cómo la esperanza volvía a los ojos de Benjamin, cómo se enderezaba en su silla mientras un testigo tras otro corroboraba su versión de los hechos. Pero también vio el odio en los rostros de los partidarios de Morrison. La forma en que la miraban a ella y a los demás testigos que se habían atrevido a hablar en contra de su campeón. El veredicto cuando llegó fue rápido y decisivo, inocente de todos los cargos. Benjamin Ross era un hombre libre, absuelto no solo por la ley, sino también por la comunidad, que finalmente había encontrado el valor para enfrentarse al legado de un matón. Lauren esperaba fuera del juzgado cuando Benjamin salió, parpadeando bajo la luz del sol de la tarde como un hombre que nunca había esperado volver a verla. Se miraron a través de la concurrida calle y entonces Lauren echó a correr, abriéndose paso entre la multitud para llegar hasta él. Él la cogió en sus brazos y la hizo girar, ambos riendo y llorando al mismo tiempo. Cuando la sentó, le enmarcó el rostro con las manos y le secó las lágrimas con los pulgares. «Tú lo has conseguido», dijo él, con la voz ronca por la emoción. «Me has salvado». «Nos hemos salvado mutuamente», corrigió Lauren. «Eso es lo que hace la gente cuando se ama». Se casaron 3 días después, oficiando la ceremonia el juez Harrison, con Margaret Chen y David Walsh como testigos. Fue una ceremonia sencilla celebrada en la sala del juez, sin fanfarria ni celebración. Pero cuando Lauren pronunció sus votos, prometiendo amar y honrar al hombre que se había convertido en todo su mundo, sintió una plenitud que nunca había conocido. El viaje de regreso a las montañas fue como un regreso a casa y un nuevo comienzo al mismo tiempo. Viajaron despacio, sin prisa por volver al mundo que habían construido juntos, hablando de sus planes para el futuro. Benjamin quería ampliar su negocio de trampas, quizá buscar un socio que le ayudara con el trabajo. Lauren soñaba con un jardín más grande, tal vez algunas gallinas, los pequeños detalles domésticos que harían que su hogar en la montaña fuera realmente completo. Pero sus conversaciones no se limitaban a planes prácticos. Hablaban del juicio, del valor que había tenido que tener gente como Margaret Chen para decir la verdad. Hablaban de justicia y redención, de la posibilidad de empezar de nuevo, por muy oscuro que fuera el pasado. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Benjamin mientras acampaban en su segunda noche fuera de Leadville. ¿De haber dejado tu antigua vida y haber venido a las montañas? Lauren reflexionó sobre la pregunta mientras observaba el fuego bailar entre ellos. Hace un año era una persona completamente diferente, una mujer definida por la pérdida y limitada por las convenciones. Ahora era alguien a quien apenas reconocía, alguien más fuerte y más completa de lo que jamás había imaginado. «No», dijo finalmente, «me arrepiento de las pérdidas que me trajeron aquí, pero no me arrepiento de la decisión de venir. Si no lo hubiera hecho, nunca te habría encontrado. Nunca me habría encontrado a mí misma». Benjamin se inclinó sobre el fuego y le tomó la mano, trazando con el pulgar la sencilla alianza de oro que le había puesto 3 días antes. «Pasé 10 años en estas montañas, pensando que me estaba escondiendo de la vida. Resulta que solo estaba esperando a la persona adecuada que me ayudara a vivir». Llegaron a casa en una perfecta mañana de primavera, uno de esos días en los que las montañas parecen sacadas de un cuento de hadas. La cabaña seguía en su prado, tal y como la habían dejado, pero de alguna manera parecía diferente, más acogedora, más permanente. Ya no era un refugio del mundo, sino una base para construir algo nuevo dentro de él. Durante las semanas siguientes, se adaptaron al ritmo de la vida matrimonial con sorprendente facilidad.
Benjamin trasladó sus pertenencias a la cabaña más pequeña de Lauren. Aunque conservaron su casa original como taller y almacén, trabajaron juntos en mejoras y reparaciones, complementándose a la perfección con sus diferentes habilidades. Pero el cambio más significativo fue menos tangible, más una cuestión de atmósfera que de arquitectura. La soledad que había definido sus vidas había desaparecido, sustituida por una satisfacción que les llegaba hasta lo más profundo. Habían encontrado el uno en el otro no solo amor, sino también compañerismo, no solo pasión, sino también paz. La primera señal de que su familia crecería llegó a principios de verano, cuando Lauren comenzó a experimentar los síntomas familiares que recordaba de su primer embarazo. La noticia la llenó de una compleja mezcla de alegría y terror, esperanza y miedo, que la dejó sin palabras durante días. Se lo contó a Benjamin en una cálida tarde de julio, mientras estaban sentados en el porche viendo la puesta de sol detrás de las cimas occidentales. Las palabras salieron precipitadamente, tropezando unas con otras debido a su nerviosismo. Estoy embarazada. Benjamin se quedó muy quieto, con la taza de café congelada a medio camino de sus labios. Por un momento, Lauren temió haber cometido un error, que la perspectiva de tener hijos lo hiciera volver corriendo a su existencia solitaria. Entonces él dejó la taza y se volvió hacia ella, con el rostro transformado por una alegría tan pura que le cortó la respiración. ¿Estás segura? Tan segura como puedo estarlo. Benjamin, sé que esto cambia las cosas. No, no es lo que habíamos planeado. Él la silenció con un beso que sabía a café y a promesas de un futuro que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar. Cuando se separaron, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Te quiero, dijo simplemente. Te quiero a ti, quiero al niño que llevas en tu vientre y quiero la vida que estamos construyendo juntos. Nunca nada me ha parecido más acertado. El embarazo transcurrió sin problemas durante el verano y hasta bien entrado el otoño. Lauren se sentía más fuerte y saludable que durante su primer embarazo. Quizás fuera por las exigencias físicas de la vida en la montaña, quizás por la seguridad emocional que le proporcionaba su matrimonio con Benjamin. Él era atento sin ser autoritario, protector sin ser posesivo, y su entusiasmo por la llegada del niño era contagioso. Pasaron las largas tardes de invierno planificando y preparándose. Benjamin construía una cuna con madera de pino de montaña, mientras Lauren cosía ropita y mantitas. Hablaban de nombres y del futuro, del tipo de padres que querían ser y del tipo de mundo que esperaban ofrecer a su hijo. ¿Y si algo sale mal?, preguntó Lauren una noche, expresando el temor que la atormentaba en sus momentos de tranquilidad. ¿Y si también pierdo a este bebé? Benjamin dejó a un lado la cuna en la que estaba trabajando y la abrazó. Entonces lo afrontaremos juntos, como hemos afrontado todo lo demás. Pero Lauren, no puedes vivir tu vida preparándote para la tragedia. A veces hay que tener fe en que también pueden suceder cosas buenas. Sus palabras se convirtieron en un punto de referencia para ella durante los difíciles últimos meses del embarazo. Cuando el miedo amenazaba con abrumarla, recordaba su voz en la oscuridad, firme, segura y llena de amor. Aprendió a confiar no solo en la fuerza de él, sino también en la suya propia, a creer que era capaz de traer una nueva vida al mundo y criarla hasta la edad adulta. El bebé llegó en una fría mañana de marzo, con la misma determinación que había llevado a sus padres a las montañas. Benjamin asistió en el parto de su propio hijo, con manos que temblaban de emoción, pero que nunca vacilaron en su propósito. Cuando colocó al pequeño y perfecto niño en los brazos de Lauren, ambos lloraron de alegría, alivio y amor abrumador. ¿Cómo lo llamaremos?, preguntó Lauren, estudiando el pequeño rostro que ya mostraba rasgos de ambos padres. Benjamin se quedó callado por un momento, acariciando con el dedo la diminuta mano del bebé. Me gustaría llamarlo Thomas, como mi padre. Tom, para abreviar. Thomas Ross, dijo Lauren, probando el nombre. Suena fuerte. Suena como alguien que pertenece a las montañas. Y así era. Este niño nacido del amor y la determinación en la belleza salvaje de las altas montañas. A medida que crecía de bebé a niño pequeño, Tom mostraba la misma resistencia que había unido a sus padres.
la misma capacidad para prosperar en circunstancias difíciles. Los años que siguieron fueron los más felices de la vida de Lauren. Ella y Benjamin construyeron su imperio en la montaña día a día, ampliando su granja, mejorando sus condiciones de vida, creando una vida cómoda y sostenible. El negocio de casa de Benjamin prosperó y los huertos de Lauren proporcionaban más comida de la que podían consumir, lo que les permitía intercambiar el excedente por productos manufacturados que no podían fabricar ellos mismos. Pero su mayor éxito fue su matrimonio, la unión que habían forjado a partir de las dificultades compartidas y el respeto mutuo. Trabajaban juntos, jugaban juntos, criaban a su hijo juntos con una armonía que parecía natural, pero que en realidad era el resultado de una atención y un cuidado constantes. Tom se convirtió en un niño inteligente y curioso que consideraba las montañas como su patio de recreo personal. A los 5 años ya era capaz de rastrear animales, identificar plantas comestibles e interpretar los signos del tiempo con una precisión que sorprendía a los visitantes de las tierras bajas. Se sentía igual de cómodo con las habilidades prácticas de su padre y los libros de su madre. Un niño de dos mundos que parecía destinado a tender un puente entre la civilización y la naturaleza salvaje. La segunda hija, a la que llamaron Emma en honor a la hija perdida de Benjamin, llegó cuando Tom tenía 3 años. Era diferente a su hermano, más tranquila y contemplativa, pero se sentía igual de cómoda en el entorno montañoso. Lauren la encontraba a menudo sentada junto al arroyo, observando el agua fluir sobre las rocas con una intensidad que sugería pensamientos profundos. ¿En qué piensas cuando te sientas ahí?, le preguntó Lauren una tarde, sentándose junto a su hija de 4 años en la orilla. Emma consideró la pregunta con la seriedad con la que abordaba todo. Pienso en cómo el agua sabe a dónde ir aunque nadie se lo diga. Pienso en cómo las montañas permanecen iguales, pero todo lo demás cambia. Era una observación profunda para una niña tan pequeña, y le recordó a Lauren lo mucho que había cambiado su propia perspectiva desde que llegó a las montañas. Había llegado como una refugiada de la tragedia, buscando solo la supervivencia y la soledad. Se marchaba como una mujer que había encontrado su lugar en el mundo, que había construido algo duradero y hermoso a partir de las cenizas de la pérdida. Como se marchaban, aunque no por elección propia, el mundo exterior, que había parecido tan lejano durante sus años de aislamiento en las montañas, finalmente los estaba alcanzando. Las operaciones mineras se estaban expandiendo a áreas que antes habían sido naturaleza virgen. Se estaban planificando líneas ferroviarias que facilitarían el acceso a valles anteriormente remotos. El gobierno federal estaba hablando de crear reservas forestales que limitarían la propiedad privada de las tierras montañosas. El cambio estaba llegando a las tierras altas, lo aceptaran o no. La cuestión era si formarían parte de ese cambio o serían víctimas del mismo. Podríamos luchar contra ello, dijo Benjamin una noche mientras discutían sus opciones. Podríamos contratar abogados. Impugnar el derecho del gobierno a quitarnos nuestras tierras. ¿Y qué conseguiríamos con eso?, preguntó Lauren. Incluso si ganáramos, pasaríamos años en batallas judiciales, años viendo cómo nuestro hogar se convertía en un campo de batalla. ¿Es ese el legado que queremos dejar a nuestros hijos? Llevaban meses teniendo esta conversación de diversas formas. Desde que los primeros topógrafos aparecieron en su valle, ambos sentían el peso de la decisión a la que se enfrentaban. Sabían que cualquier cosa que eligieran determinaría no solo su propio futuro, sino también el de sus hijos. Hay otra opción, dijo Lauren. Por fin podríamos marcharnos en nuestros propios términos, mientras aún tenemos la posibilidad de elegir a dónde ir y cómo hacerlo. Benjamin se quedó callado durante un largo rato, mirando fijamente el fuego que había calentado tantas de sus conversaciones nocturnas. Cuando habló, su voz estaba cargada de tristeza, pero también de aceptación. ¿A dónde iríamos? Lauren llevaba semanas pensando en esa pregunta, investigando posibilidades en la correspondencia que mantenía con los pocos contactos que conservaba en el mundo exterior. Hay terrenos disponibles en Oregón, en las montañas Cascade, lo suficientemente alejados como para darnos privacidad,
pero con mejor acceso a los mercados y a las escuelas para los niños. ¿Has estado planeando esto? Me he estado preparando para esa posibilidad. Benjamin, amo este lugar tanto como tú, pero amo más a nuestra familia y quiero que nuestros hijos tengan opciones que nosotros nunca tuvimos. Fue una conversación que se prolongó durante semanas, a veces acalorada, a veces triste, pero siempre sincera. Recorrieron juntos sus tierras, visitando los lugares que tenían un significado especial, tratando de imaginar la vida en otro lugar. Hablaron con Tom y Emma sobre la posibilidad de mudarse, explicándoles en términos que los niños pudieran entender por qué podrían tener que dejar el único hogar que habían conocido. La decisión, cuando finalmente llegó, se precipitó por un encuentro que les recordó a ambos lo mucho que había cambiado el mundo a su alrededor. Lauren estaba trabajando en su jardín cuando oyó voces que se acercaban a través del bosque. Levantó la vista y vio a 3 hombres trajeados que avanzaban con cuidado entre la maleza, claramente fuera de su elemento en aquel entorno salvaje. El líder del grupo, un hombre delgado de piel pálida y manos suaves, se presentó como representante de la Colorado Land Development Company. Explicó que había venido para hablar de la compra de su propiedad para convertirla en un campamento minero. Estamos dispuestos a ofrecer un precio justo, dijo, sacando un documento de su maletín. Más que justo, en realidad, teniendo en cuenta la ubicación remota y el limitado potencial de desarrollo. Lauren miró la suma ofrecida y sintió como una fría ira le subía por el pecho. Era menos de la mitad de lo que ella estimaba que valían solo las mejoras. Por no hablar de la tierra en sí. No es una oferta justa, dijo con calma. Es un insulto. La sonrisa del hombre no se alteró, pero algo frío brilló en sus ojos. Señora, creo que está sobreestimando el valor de una propiedad en plena naturaleza. La realidad es que esta zona se va a desarrollar, nos venda usted o no. La cuestión es si va a beneficiarse de ese desarrollo o si va a quedar arrinconada por él. ¿Nos está amenazando? Simplemente le estoy explicando la realidad del progreso. El cambio está llegando a estas montañas y aquellos que se adapten prosperarán, mientras que los que se resistan se quedarán atrás. Lauren sintió la presencia de Benjamin detrás de ella antes de oír sus pasos. Cuando se giró, vio que había oído lo suficiente de la conversación como para comprender lo que estaba pasando. Controlaba cuidadosamente su expresión, pero ella podía ver la ira que bullía bajo la superficie. «Caballeros», dijo Benjamin con una voz engañosamente suave, «creo que deberían marcharse ahora». El representante de la empresa promotora miró a Benjamin de arriba abajo, evaluando su tamaño y su evidente competencia, y evidentemente decidió que la discreción era la mejor parte del valor. Pero mientras se preparaba para marcharse, lanzó una última amenaza disfrazada de consejo amistoso. Señor Ross, espero que reconsideren nuestra oferta, porque si no nos venden, es posible que otros compradores sean considerablemente menos generosos. Se marcharon tal y como habían llegado, abriéndose paso por el bosque con evidente incomodidad. Pero su mensaje era claro. Vendan ahora en sus términos o afronten las consecuencias más adelante. Esa noche, Lauren y Benjamin tomaron su decisión definitiva. Abandonarían las montañas, pero lo harían como vencedores y no como víctimas. Venderían su propiedad, pero a alguien que respetara lo que habían construido en lugar de destruirlo para obtener beneficios. El comprador que encontraron fue una sorpresa. Margaret Chen, la mujer cuyo testimonio había ayudado a liberar a Benjamin de los cargos de asesinato. Había prosperado en los años transcurridos desde el juicio, invirtiendo sabiamente en acciones mineras y bienes raíces. Y lo que es más importante, comprendía el valor de lo que Benjamin y Lauren habían creado. «No quiero cambiar nada», les aseguró mientras recorrían juntos la propiedad. «Quiero preservarla. Quizás utilizarla como un refugio de la ciudad, un lugar donde la gente pueda recordar cómo era el mundo antes de que lo cubriéramos de edificios y humo». El precio que ofreció fue más que justo, suficiente para permitir a la familia Ross comprar buenas tierras en Oregón y empezar de nuevo con seguridad financiera. Pero más que el dinero, su respeto por lo que habían construido
hizo que la transacción se sintiera como una victoria en lugar de una derrota. Las últimas semanas en su casa de la montaña fueron agridulces. Lauren se encontró memorizando detalles que había dado por sentados. La forma en que la luz de la mañana caía sobre la pradera, el sonido del arroyo corriendo sobre las rocas, la particular calidad del silencio que solo existía en las tierras altas. Benjamin estaba más callado de lo habitual, pasando largas horas caminando por los senderos que había trazado a través del bosque, visitando los lugares que más significado tenían para él. Lauren comprendió que él no solo se despedía de un hogar, sino de una versión de sí mismo que había sido moldeada por esa naturaleza salvaje en particular. Los niños, resilientes como siempre, se adaptaron a la idea de mudarse con la flexibilidad de la juventud. Tom estaba emocionado por la perspectiva de nuevas aventuras, nuevas montañas que explorar. Emma se mostraba más reflexiva ante el cambio, pero parecía comprender que, a veces, las familias tenían que mudarse para permanecer juntas. En su última mañana, Lauren se despertó antes del amanecer y caminó sola hasta el lugar donde había conocido a Benjamin en el claro del bosque. La estructura que él había construido allí ya no estaba. Había sido desmantelada y trasladada a su cabaña principal años atrás. Pero el claro seguía siendo tranquilo y atemporal, un recordatorio del momento en que su nueva vida había comenzado realmente. Se quedó allí de pie mientras el sol salía por encima de las cimas, pensando en el viaje que la había llevado a ese lugar y en el viaje que la alejaría de él. Había llegado como una mujer destrozada que solo buscaba sobrevivir y se marchaba como alguien íntegro y fuerte, rodeada de amor. El sonido de unos pasos la hizo volverse. Benjamin se acercó entre los árboles, moviéndose con la misma gracia cautelosa que ella había notado por primera vez años atrás. Pero ahora no había nada misterioso en él, nada oculto ni reprimido. Era simplemente el hombre al que amaba, el padre de sus hijos, su compañero en todo. ¿Lista?, preguntó él, aunque ambos sabían que la pregunta iba más allá de la mera logística. Lauren miró a su alrededor por última vez y luego tomó la mano que él le ofrecía. ¿Lista? Caminaron juntos de vuelta a su cabaña, donde Tom y Emma ya estaban despiertos y emocionados por el viaje del día. La carreta estaba cargada, los caballos listos y Margaret Chen esperaba para tomar posesión de la propiedad que había sido su mundo durante tantos años. Mientras se alejaban, Lauren miró atrás solo una vez. La cabaña se alzaba en el prado exactamente igual que el día en que ella llegó por primera vez, sólida, acogedora y con aspecto permanente. Pero ahora sabía que la permanencia era una ilusión, que lo único que realmente perduraba eran los lazos entre las personas y el amor que las sostenía a través de todos los cambios. El viaje a Oregón los llevó a través de paisajes que a veces eran familiares, a veces extraños, pero siempre hermosos. Viajaron lentamente, acampando bajo las estrellas, tomándose el tiempo para apreciar el país que atravesaban. Se sentía menos como un final que como una continuación, menos como un exilio que como una expansión. Su nuevo hogar, cuando finalmente llegaron a él, era diferente de lo que habían dejado atrás, pero no menos magnífico. Las montañas Cascade se elevaban a su alrededor en filas de picos nevados, y los valles eran verdes, con bosques que parecían extenderse hasta el infinito. Había agua en abundancia, suelo que prometía buenas cosechas y suficiente aislamiento para satisfacer su necesidad de privacidad sin el completo aislamiento de su hogar en Colorado. Pero lo más importante de su nuevo hogar era que lo estaban construyendo juntos. Los cuatro trabajaban por un objetivo común. Tom y Emma se dedicaron a la tarea de explorar y cartografiar los arroyos y senderos que rodeaban su nueva propiedad. Benjamin comenzó a trabajar para establecer su negocio en un nuevo territorio, estableciendo contactos con comerciantes y tramperos que pudieran ayudarle a tener éxito. Lauren, por su parte, comenzó la familiar pero siempre satisfactoria tarea de crear un hogar a partir de un terreno sin explotar. Planificó sus jardines, diseñó mejoras para la cabaña existente y poco a poco comenzó a echar las raíces que anclarían a su familia en este nuevo lugar. Una noche, mientras estaban sentados alrededor de la hoguera durante aquellas primeras semanas en Oregón, Emma hizo la pregunta que todos tenían en mente.
¿Vamos a ser felices aquí? Fue Benjamin quien respondió, con voz cálida y segura. Seremos felices donde quiera que estemos, siempre que estemos juntos. El hogar no es un lugar, cariño. Son las personas que amas. Y mientras Lauren miraba a su familia, reunida en círculo alrededor de la luz de la hoguera, supo que él tenía razón. Habían dejado atrás las montañas, pero se habían llevado consigo todo lo que realmente importaba. Se tenían los unos a los otros. Tenían su amor y la fuerza que les había dado haber sobrevivido a la pérdida y haber construido algo hermoso a partir de las ruinas. El futuro se extendía ante ellos, desconocido, pero no aterrador. Afrontarían lo que viniera como habían afrontado todo lo demás juntos, con valentía y amor, y con la certeza inquebrantable de que pertenecían el uno al otro. A lo lejos, un lobo aulló, y su voz resonó en las cimas de las montañas. Era un sonido que hablaba de la naturaleza salvaje y la libertad, de espacios demasiado vastos para el entendimiento humano, del diálogo eterno entre la civilización y la naturaleza que la había moldeado. Lauren sonrió y tomó la mano de Benjamin, sintiendo los callos que contaban la historia de sus años juntos, la fuerza que los había llevado a través de tantas dificultades y alegrías. El mañana traería nuevos retos, nuevas oportunidades, nuevos capítulos en la historia que estaban escribiendo juntos. Pero esa noche, bajo las estrellas de Oregón, rodeada de las personas que más quería en el mundo, Lauren Ross estaba exactamente donde debía estar. Las montañas los habían convertido en quienes eran, pero ellos construirían su propio futuro donde quiera que los llevara el camino. Y sería un futuro construido sobre los cimientos que habían descubierto en ese remoto valle de Colorado. Que el amor era más fuerte que la pérdida, que el coraje podía superar cualquier obstáculo y que, a veces, la mejor manera de encontrarse a uno mismo era perder todo lo que creía que necesitaba y descubrir lo que realmente no podía vivir sin ello. El fuego se redujo a brasas mientras la familia se preparaba para dormir, pero el calor entre ellos permaneció, un resplandor que los sostendría a través de cualquier invierno que les esperara. Habían aprendido la lección más importante que las montañas podían enseñarles, que el hogar no era un lugar que se encontraba, sino una vida que se construía día a día con las personas que más importaban. Y por la mañana comenzarían a construirlo todo de nuevo.